Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. ¿Cuál es la mejor historia de supervivencia que has escuchado? Seguro no es tan alucinante como la de un adolescente que sobrevivió a quemaduras de 4º grado con un espíritu inquebrantable, a pesar de perder partes importantes de su cuerpo. Prepárate para creer que los milagros existen con estos increíbles casos. 10. Said. Con tan solo 2 años y medio, Said se enfrentó a una situación que superaba con creces su edad. Era una tarde tranquila en casa, cuando accidentalmente una vela encendió su ropa de cama. Fue un momento terrible, que resultó en quemaduras graves cubriendo el 80% de su pequeño cuerpo. Los médicos, pesimistas, pensaron que no lo lograría. Sin embargo, el pequeño Said no estaba listo para rendirse. Tras varias cirugías, salió del hospital con vida. Pero claro, su vida cambió drásticamente, obligándolo a adaptarse a desafíos significativos. Said perdió ambas manos, la vista, un dedo del pie derecho y todos los dedos del pie izquierdo. Al crecer, también enfrentó momentos difíciles, siendo a menudo blanco de miradas y chismes, llegando a escuchar que parecía un zombi. Hoy, Said ha canalizado su experiencia en algo positivo. Ahora es un verdadero superviviente que aprendió 9 idiomas y se convirtió en un oficial de policía honorario. Su historia es un testimonio inspirador de la resiliencia humana. 9. Nando Parrado. En 1972, Nando Parrado era un joven estudiante universitario de 22 años, apasionado por el rugby. Cuando su equipo, los All Christians de Montevideo, Uruguay, tuvieron la oportunidad de viajar a Santiago de Chile para un partido, Nando invitó emocionado a su madre y a su hermana. Poco sabía que ese viaje se transformaría en la experiencia más dura de su vida. El 13 de octubre, el avión charter en el que viajaban no logró superar un pico montañoso. Lo último que Parrado recordó fue mirar por la ventana y ver la montaña justo debajo del avión. Luego, ruido, oscuridad y un golpe en la cabeza lo dejaron inconsciente durante varios días. Al recuperar la conciencia, la verdadera pesadilla se reveló. La aeronave se había partido en dos y se estrelló en una traicionera cadena montañosa en la frontera entre Argentina y Chile. Fue como si el universo hubiera puesto en pausa la realidad. Lamentablemente, muchos de los 45 pasajeros del vuelo murieron en el impacto o poco después. Y por si fuera poco, la madre y la hermana de Parrado se encontraban en esa trágica lista. Una vez que el shock inicial disminuyó, comenzó el desafío de intentar sobrevivir en algunas de las peores condiciones imaginables en la Tierra. Atrapados a una altitud de aproximadamente 8.000 pies, sin vegetación ni vida silvestre y con temperaturas gélidas de 20 grados bajo cero, Parrado tuvo que empezar a pensar rápidamente en su propia supervivencia. Con suministros limitados y sin posibilidad de rescate, Nando y los demás supervivientes se enfrentaron a una decisión inimaginable: comer los cuerpos de los amigos fallecidos para seguir vivos. Después de 2 meses de dolorosa espera, Nando y otros 2 supervivientes, Roberto Canessa y Antonio Vicentín, decidieron aventurarse en las montañas en busca de ayuda. Si nadie venía por ellos, la única opción era salir a buscar auxilio. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Caminaron durante 10 días, luchando contra los elementos y sus propias debilidades. Su viaje estuvo lleno de peligros, momentos de desesperación y una determinación inquebrantable. Finalmente, mientras buscaban leña para pasar la noche junto a un río, Nando y Canessa vieron a un hombre a caballo al otro lado del agua y agitaron los brazos frenéticamente pidiendo ayuda. La corriente del río era tan fuerte que no podían escucharse, así que ataron un nudo alrededor de una roca y la lanzaron al otro lado. El pastor entendió el mensaje y trajo a los rescatistas al día siguiente. 2 días después, helicópteros de emergencia llegaron al lugar del accidente y recogieron a los miembros restantes del grupo. En total, hubo 16 supervivientes y estarían en casa para Navidad. Hoy, Nando no es solo un superviviente, es un símbolo de esperanza y determinación. Pero, ¿qué harías si te encuentras en una situación de vida o muerte con todo en tu contra? Déjanos tu respuesta en la sección de comentarios. 8. Julián Koepke.
Era el 24 de diciembre de 1971, cuando Julianne Koepke, una joven de 17 años, se preparaba para celebrar la Navidad con su familia en Perú. Horas antes de su graduación, abordó un avión junto a su madre con destino a Pucallpa. Sin embargo, lo que prometía ser una celebración se convirtió en una pesadilla. A 3.000 metros de altura, el avión fue impactado por un rayo y se desintegró en el aire. De los 92 pasajeros, solo Julianne milagrosamente sobrevivió a la caída. Despertó sola en la densa selva, aferrada a su asiento y con heridas graves, pero viva. A pesar de una clavícula rota, una rodilla lesionada, cortes profundos y una herida infectada en el brazo, la valentía y el ingenio de Julianne no tuvieron límites. Por suerte, esta joven contaba con un profundo conocimiento de la Amazonia gracias a sus padres biólogos. Así que, recordando estas lecciones de supervivencia, siguió el curso de un arroyo, sabiendo que el agua la guiaría hacia la civilización. Durante 12 días, se alimentó de una bolsa de caramelos encontrada entre los restos del avión y luchó contra la deshidratación y las alucinaciones. Incluso, en un acto desesperado y recordando un truco de su padre para tratar infecciones de perros, usó gasolina de un bote abandonado para limpiar los gusanos de su brazo, soportando un dolor insoportable que, sin embargo, alivió la infección. Afortunadamente, el 3 de enero de 1972, Julianne fue encontrada por 3 hombres, sus ángeles en la selva, quienes la rescataron y la llevaron de regreso a la civilización. Su historia de supervivencia conmocionó al mundo, no solo por lo inverosímil del accidente, sino por la increíble resistencia de una joven que, contra todo pronóstico, venció a la muerte. Hoy, a sus 68 años, continúa trabajando y opta por utilizar su apellido de casada para evitar tener que relatar una vez más la historia de la mujer que cayó del cielo. 7. Ricky Meggie. La odisea de Ricky Meggie en el implacable interior de Australia es una de esas historias que te dejan sin aliento. En 2006, este hombre de 35 años desapareció mientras cruzaba el territorio del norte y Australia Occidental, dejando atrás de sí un misterio sobre cómo acabó varado en uno de los desiertos más peligrosos del mundo, solo, sin agua ni comida, en un infierno de calor y aridez. Durante 71 días, Ricky luchó por su vida, perdiendo más de 60 kilos y transformándose en un esqueleto andante. Su supervivencia fue un acto de puro ingenio y habilidades. Ricky construyó un refugio improvisado y se alimentó de lo que encontraba: ranas cocidas, lagartijas y plantas. Para beber, recolectaba rocío en láminas de plástico y aprovechaba los escasos charcos. Incluso recuerda haber comido sanguijuelas crudas de una presa natural y saltamontes. Después de 71 días de una lucha implacable contra la naturaleza más hostil, Ricky fue finalmente descubierto por un grupo de trabajadores de la estación de ganado de Birrindudu. Lo encontraron refugiado cerca de una presa, una fuente de agua que había sido vital para su supervivencia. La historia de Ricky demuestra cómo el conocimiento del entorno y el ingenio pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. 6. Anna Wagenholm. En 1999, la prometedora cirujana ortopédica sueca Anna Wagenholm, de 29 años, se encontraba en Noruega realizando su residencia. Esta apasionada esquiadora solía disfrutar de las montañas de Narvik después del trabajo. Sin embargo, el 20 de mayo, mientras esquiaba con 2 colegas, su vida dio un giro drástico. Al descender por una pendiente familiar, perdió el control y cayó de cabeza en un río congelado. El hielo cedió, atrapando su cuerpo bajo una capa de 20 centímetros de espesor, dejando solo sus pies y esquís visibles. Sus compañeros intentaron liberarla sin éxito. Todo lo que pudieron hacer fue pedir ayuda desesperadamente por teléfono. Cuando finalmente Ana fue sacada del agua, no respiraba, su sangre no circulaba y sus pupilas estaban dilatadas, signos inequívocos de muerte clínica. A pesar de esto, sus colegas, ambos médicos, iniciaron la reanimación cardiopulmonar de inmediato, una labor que continuó el equipo del helicóptero durante el rápido traslado al hospital. Una vez allí, un equipo de más de 100 profesionales luchó incansablemente por su vida y lo lograron. Sin dudas fue todo un milagro,
pero aún así, el doctor que la atendió puede explicar lo que sucedió. El cuerpo de Anna se enfrió tan completamente antes de que su corazón se detuviera que su cerebro, al estar tan frío, necesitó muy poco oxígeno, permitiendo que las células cerebrales sobrevivieran. Sorprendentemente, Anna no sufrió daño cerebral permanente. Despertó el 30 de mayo y, tras 28 días en cuidados intensivos, dejó atrás una de las historias de supervivencia más asombrosas en la historia médica. 5. Aron Ralston. El 26 de abril de 2003, Aron Ralston, un montañista y aventurero experimentado, emprendió una solitaria travesía por el cañón Blue John en Utah. Lo que prometía ser una caminata de 8 horas se convirtió en una pesadilla inimaginable cuando, al escalar una roca de 360 kilogramos, esta se desprendió, aplastándole el brazo derecho contra la pared del cañón. Ralston, de 27 años y acostumbrado a los desafíos, se encontró en una situación desesperada, incomunicado, sin que nadie supiera su paradero y con apenas 2 burritos y 3 litros de agua como provisiones. Su mano y antebrazo estaban completamente inmovilizados, sin posibilidad de liberarse de la gigantesca roca. Atrapado durante 5 días, Ralston intentó infructuosamente mover la roca. La deshidratación, el frío y la desesperación se apoderaron de él. Sin embargo, su instinto de supervivencia, forjado en años de aventura y experiencia como ex miembro del Consejo de Rescate de Montaña de Albuquerque, lo impulsó a tomar una decisión extrema. En la mañana del 1 de mayo, agotadas todas las opciones, Ralston se fracturó deliberadamente los huesos de su antebrazo y, con una multiherramientas sin filo, procedió a amputarse el brazo por debajo del codo. La operación, que duró aproximadamente 1 hora, fue un acto de pura voluntad y agonía. Una vez liberado, Aron no se detuvo. Descendió en rapel un acantilado de 18 metros y caminó 8 kilómetros adicionales, a pesar de la herida y el agotamiento, hasta que finalmente encontró ayuda. Eso sí que es voluntad para vivir. 4. Hugh Glass. La aclamada película de Alejandro G. Iñárritu, protagonizada por Leonardo DiCaprio, se promociona como basada en hechos reales, y con razón. Esta es la cruda historia de supervivencia y venganza de Hugh Glass, un explorador del siglo XIX en el salvaje oeste americano. Glass, un curtido guía de expediciones de comercio de pieles, se vio envuelto en una pesadilla cuando una osa grizzly lo atacó brutalmente, dejándolo al borde de la muerte. El líder de la expedición ordenó a 2 de sus hombres que permanecieran con Glass, esperando una improbable recuperación. Sin embargo, estos lo abandonaron, convencidos de que no sobreviviría. Incluso se llevaron sus pertenencias y cavaron su tumba, aunque una escaramuza con tribus indígenas los obligó a huir antes de que pudieran enterrarlo. De vuelta con el resto del grupo, reportaron la muerte de Glass, sellando su destino, o eso creyeron. Contra todo pronóstico, Glass se aferró a la vida. A pesar de sus heridas devastadoras, un invierno brutal y la constante amenaza de las tribus locales, el hombre, impulsado por una sed de venganza, logró recuperarse y emprender un viaje épico. Luego de sobrevivir, encontró refugio con los Skiri, o lobos Pawnee, una tribu aborigen en las llanuras centrales de Estados Unidos. Allí tejió un vínculo cercano con el jefe de la tribu gracias al bermellón, un pigmento muy valorado por los Skiri. No solo le perdonaron la vida, sino que lo adoptaron en su comunidad. Glass vivió con ellos por muchos años, llevando consigo las cicatrices y la sabiduría de una vida verdaderamente extraordinaria. 3. Helen Claven. Un gélido día de febrero de 1963, el mundo se detuvo para Helen Claven. A sus 21 años, esta joven judía de Brooklyn se encontró en medio de la desolación del Yukón canadiense, tras el brutal accidente de la avioneta monomotor en la que viajaba. El impacto la dejó inconsciente por media hora, solo para despertar a una escena de horror. Su compañero de viaje, el piloto Ralph Flores, ensangrentado, y ella misma con el pie atrapado y el brazo izquierdo roto. La temperatura exterior, un escalofriante dato que observó en el termómetro del avión, marcaba menos 40 grados Celsius. En medio de la desolación y el frío paralizante, una idea se forjó en su mente, una que la sostendría durante las 7 semanas más crueles de su vida. La búsqueda inicial de Ralph y Helen fue rápidamente abandonada, declarándolos como perdidos en la inmensidad de la naturaleza salvaje. Sin embargo, esta improbable pareja, unida por la tragedia, se negó a rendirse. Con ingenio y una voluntad inquebrantable, lucharon contra el frío extremo, el hambre y la desesperación. Días después de que los equipos de rescate se dieran por vencidos, un giro del destino se manifestó en la figura de Chuck Hamilton, un piloto de Watson Lake.
Volando sobre el inhóspito paisaje, la vista de un signo de SOS grabado en la nieve les devolvió la esperanza a todos. El hallazgo de su improvisado mensaje de auxilio desencadenó el rescate. 2. Capitán Tim Lancaster. En un milagro que desafía la lógica, el vuelo 5390 de British Airways, que despegó de Birmingham rumbo a Málaga en junio de 1990, se convirtió en una leyenda de supervivencia. Apenas 27 minutos después de ascender, cuando el capitán Tim Lancaster y el copiloto Alastair Hutchinson se relajaban, un estruendo ensordecedor sacudió la cabina. De repente, el parabrisas izquierdo se desprendió, succionando al capitán Lancaster fuera del avión a más de 10.000 metros de altura. La violenta descompresión también arrancó la puerta de la cabina, lanzando al asistente de vuelo Nigel Ogden hacia adelante, quien milagrosamente logró aferrarse a las piernas de Lancaster, evitando que su cuerpo fuera engullido por el motor. Mientras el cuerpo congelado del capitán colgaba del fuselaje, la cabina se sumió en el caos. La consola de navegación voló por los aires, el acelerador se bloqueó y la puerta de la cabina se abría y cerraba violentamente. El heroico Nigel Ogden, sufriendo congelaciones y agotamiento extremo, se aferraba a Lancaster, mientras otros asistentes intentaban calmar a los 81 pasajeros y asegurar el avión. La prioridad era clara: salvar al capitán, pero también evitar que su cuerpo, si se desprendía, dañara el motor izquierdo y provocara un desastre aún mayor. Lo que parecía una escena sacada de la más intensa película de acción tuvo un final digno de Hollywood. Hutchinson consiguió autorización para un aterrizaje de emergencia en Southampton. Aferrándose con todas sus fuerzas a Lancaster, la tripulación se preparó para una arriesgada maniobra. El vuelo 5390 tocó tierra sin mayores incidentes y, asombrosamente, ningún pasajero sufrió lesiones graves. Lancaster fue trasladado de inmediato al hospital para tratar congelaciones severas y múltiples fracturas, mientras que Ogden fue atendido por una dislocación de hombro y daños por congelación en la cara y el ojo. La investigación posterior reveló la causa: un error humano en el mantenimiento, donde 84 de 90 tornillos de parabrisas eran demasiado pequeños. 1. Zumbora. La historia de Zumbora es de esas que te ponen los pelos de punta. Este hombre camboyano estuvo atrapado durante 4 agonizantes días sin comida ni agua en la cueva de la montaña Chansar, y su rescate fue una auténtica proeza. Zum estaba recolectando excrementos de murciélago, un producto sorprendentemente lucrativo en Camboya como fertilizante. La desgracia lo golpeó cuando su antorcha se le resbaló entre las rocas. Al intentar recuperarla, cayó en una estrecha grieta de la cueva, quedando completamente inmovilizado. Mientras él luchaba por su vida en la oscuridad, su familia lo buscaba desesperadamente por todas partes hasta que al fin su hermano lo localizó. El rescate fue monumental. Se necesitaron unos 200 rescatistas y 10 horas de arduo trabajo para demoler partes de la cueva y liberarlo. Zumbora sobrevivió con lesiones en la cabeza, una rodilla y el pecho, pero la experiencia le dejó una huella imborrable. Definitivamente no volverá a cazar en esa montaña, ya que las autoridades prohibieron la actividad. Muchas gracias por llegar hasta acá, mi supergenio. Comenta cuál fue la historia que más te impactó. Y hey, recuerda dejar tu opinión acerca de este video en la caja de comentarios. Sabes que amo leerlos todos. Espero que este video te haya encantado. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video.